Bueno, la siguiente clase que voy a dar correspondía al módulo de monitoreo, eh, que bueno, va a ser presión arterial no invasiva y presión arterial invasiva. Bueno, primero hablando de lo que es la PANI, los dispositivos de presión arterial no invasiva automatizados son los medios más utilizados para medir la presión arterial en el quirófano, son los que vemos todos los días acá. Eh, pero bueno, investigué un poco en cómo se basan, y bueno, se basan en el método oscilométrico. Que esto es lo que me parecía bueno de estos cuadros, de que mostraba gráficamente cómo medía la TA. Aplican presión continua mientras monitorean las oscilaciones de presión. Un microprocesador analiza estas oscilaciones por la arteria pulsátil y determina en el lugar en que existen más oscilaciones, esa es la media, calculan la TAM. Diferente de los métodos manuales, como vemos ahí, como de ocultar, donde lo que están midiendo es la sistólica y la diastólica. Sacan con una fórmula de tensión arterial media. En estos automatizados, lo que miden es la presión arterial media y eh, la sistólica y la diastólica se estiman según varios algoritmos patentados que dependen del fabricante del dispositivo. Entonces estaba bueno tener en claro que eh, la más correcta es, o sea, sí, la más correcta es la PAM. Y después la siguiente sería la presión arterial sistólica y la que menos artera es la diastólica. Bueno, hablar un poco de lo que son los requisitos para una toma correcta. Eh, Esto lo vemos bastante con los pacientes obesos que vienen o bueno, siempre tiene que ser un tamaño correcto. Y el tamaño correcto es que la cámara de aire en los manguitos se ve, te pone en la circunferencia del manguito, que debe ser la cámara de aire debe cubrir un 40% de la circunferencia del brazo y debe cubrir un 80% del largo del brazo. Está bueno tener esto en cuenta porque si es muy pequeño, como los pacientes obesos, suele sobreestimar la presión, mientras que si es muy grande, en un paciente flaco o un pediátrico, tiende a subestimar. En obesos se prefiere el antebrazo y vi que a veces lo ponemos en las piernas o también habla de poner en los muslos, pero no hay ni un estudio que valide el uso de manguitos en tobillo, ni pantorrilla, ni muslos. Y bueno, también marcaba que en pacientes con arteriopatía siempre debemos utilizar el brazo con mayor presión para no estar cegados. Tienen algunas desventajas, como todo método de monitoreo, que bueno, subestiman la PAM durante periodos de hipertensión y la sobreestiman durante la hipotensión, potencialmente sesgando las decisiones clínicas en pacientes inestables. Y bueno, cuando la PAM se encuentra por debajo de 65 milímetros de mercurio, no es útil para titular la terapia. Y bueno, hablar un poco de lo que son las complicaciones. La verdad que suelen ser seguros, pero repasando la bibliografía se han reportado complicaciones raras pero graves. Dentro de estos está el síndrome compartimental, que la verdad que es raro, pero en los casos que se vio eran periodos prolongados de cirugía con ciclados frecuentes. También puede dar éstasis venosa y tromboflebitis. Y también se vio neuropatías periféricas. Pero bueno, son raras, pero siempre hay que tenerlas en cuenta. Acá está lo que les comenté en la clase anterior, las novedades. No sé si es muy novedoso porque existe hace bastante, pero bueno, cada vez hay más estudios que validan este método de medir la presión arterial de manera no invasiva. Esta da una curva arterial, se pone como un manguito en el dedo, eh, y por la onda de pulso y diferentes algoritmos que tiene, puede dar como una curva arterial como si estuviésemos con un catéter arterial. Em, Este genera una onda arterial continua y parecida a la PAI. Lo que sí es que em,
se vio que correlaciona aceptablemente en pacientes hemodinámicamente estables, pero bueno, puede no ser confiable en pacientes críticos e inestables. Otra desventaja que tiene es que no permite tomar gases arteriales o otras muestras directamente. Y bueno, como les comenté anterior, faltan estudios de validación más grandes porque bueno, puede no ser costo efectivo. Pasando a lo que es la presión arterial invasiva, la canulación arterial con transducción continua de presión sigue siendo el estándar de referencia para lo que es la monitorización de la presión arterial, a pesar de sus riesgos y costos. Bueno, ¿necesitas ayuda? Eh, su prioridad sobre las técnicas no invasivas para la detección precoz de hipotensión intraoperatoria fue confirmada por un estudio grande australiano en 1993. Eh, ¿Me escuchan ahí? Sí, te Sí, pues escuchamos. se me silenció. Bueno, se lo estaba comentando a José cómo encarar esta clase y me habló que está bueno saber las distintas indicaciones que tiene, ¿no? Cuándo vamos a colocar un catéter intraarterial y cuándo queremos medir la presión arterial invasiva. Y bueno, esto lo vamos a utilizar cuando queremos medirla de manera continua en cirugías que tienen alto riesgo de hipotensión. Eh, Otra indicación es la manipulación cardiovascular farmacológica, cuando usamos noradrenalina en dosis muy altas o mecánica anticipada. Bueno, también va a ser eficaz cuando queremos extraer repetidas muestras de sangre. Y bueno, también cuando tenemos un fracaso de la medición indirecta de la presión arterial. Y bueno, el último punto de indicaciones va de la mano con lo del HPI, que nos puede dar información diagnóstica suplementaria a partir de la forma de la onda arterial. Bueno, hablar un poco del sitio más común donde utilizamos este hospital también, que es la arteria radial. Em, Esto básicamente porque es fácil de canular y las complicaciones son más raras que, por ejemplo, la femoral o la braquial. Acá vemos una imagen de cómo tendría que ser la posición, la angulación y bueno, los diferentes componentes que está el catéter, eh, eh, el tubo que debe ser un tubo rígido, eh, las válvulas, las tres tapas para poner acero, el transductor, la conexión con el cable y lo que es el flash presurizado en solución salina. Y bueno, principalmente lo que vamos a hacer es pasar la presión a una señal eléctrica. Esto también me parece interesante porque la mayoría de las veces se dice que tenemos que utilizar heparina en la solución salina que usamos para purgar o para tener presión. La presión supuestamente por el paper este que leí tiene que ser mayor a 200 milímetros de mercurio con una infusión de 3 mililitros por hora, supuestamente, para aumentar el tiempo de monitoreo. Pero bueno, en este estudio me parece interesante que comparaba el uso de heparina contra solución fisiológica normal en en las vías arteriales, ¿no? Eh, Aclaraba también de que el uso de heparina es más costoso y tiene acompañados ciertos riesgos como hemorragia, hipersensibilidad y trombocitopenia, por más de que es baja la dosis de unidad internacional por mililitro. Lo que hacía este paper es que buscaba diferentes estudios randomizados clínicos. Es un review de Cochrane, entonces tiene bastante validez. Y llegaba a la conclusión de que existe poca evidencia de calidad que sugiere usar heparina para mantener la funcionalidad de los catéteres arteriales. Que, que bueno, sería lo mismo usar solución común que solución con heparina.
y me parecía que tenía bastante validez porque era un review sistemático de Cochrane. Bueno, acá va a ver un poco lo que es el análisis de la onda, donde vemos la rama anacrótica y de ahí podemos, eh, como vimos antes en el HPI, sacar variables de contractilidad cardíaca. Pero bueno, el área bajo la curva, la principal curva, es la sístole, y el punto más alto marca la presión arterial sistólica. Después vemos la rama dicrótica, que es la de que desciende, y vemos la incisura, que marca lo que es el comienzo de la diástole, y en el punto más bajo eh, sería lo que es la presión arterial diastólica. Y como vemos ahí a la derecha, la presión de pulso es la diferencia entre estas dos, el resto. Pero bueno, como mencioné antes, tiene ciertas complicaciones esta monitorización, que bueno, pueden ser la isquemia distal, el pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa, la hemorragia, la embolización arterial, como, como ha pasado en el hospital con el caso ese de la chica que perdió las dos piernas. Había perdido una por accidente, pero la otra la terminó perdiendo por un émbolo que se formó por tratar de cateterizar la arteria femoral. Y bueno, siempre la infección, la neuropatía periférica y bueno, la mala interpretación de los datos y mal uso del equipo, que suelen ser frecuentes y bueno. Lo que sí uno supone que la infección es más frecuente en estos monitoreos, pero en un estudio observacional amplio de casi 2000 eventos clínicos adversos, producto de cualquier tipo de acceso ventral, solo 13 se relacionaron con la coagulación arterial periférica, menos que los asociados con la coagulación venosa central e incluso la periférica. Bueno, me parecía interesante el concepto este de qué hacer cuando fallamos en el primer intento, en el segundo, de canular la arteria radial. Y encontré un video muy interesante de Nisora eh, que mostraban en vivo, en directo, eh, cómo usaban el eco después de una canulación inexitosa. Usaban el eco y veían cómo la arteria radial tenía un hematoma alrededor y estaba con vasoespasmo y por eso no podían eh, canularla. Entonces subieron proximal, en donde el espasmo y el hematoma ya no estaba, y la pudieron canalizar exitosamente. También hablaba de un concepto que me pareció interesante eh, que era de filmar los procedimientos que realizamos, porque muchas veces tenemos la teoría, pero después en la práctica pasa rápido y vos pensás que hiciste las cosas de una manera correcta. Y en este video muestra como él, que es un tipo con mucha experiencia, también se equivoca y, y como muestra que filmándote y viéndote a vos mismo realizar estos procedimientos, podés mejorar mucho más tu técnica. Y que es algo que con un simple celular podemos hacer, como para ver qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar. Bueno, acá está la bibliografía que usa el Miller, estos diferentes estudios, del ClearSight que les comenté, la presión no invasiva, y bueno, ahí está el link del video si quieren verlo, que era cómo arreglar una arteria rota, no cómo arreglar, sino cómo canularla o exitosamente el siguiente intento y no seguir pinchando en el mismo lugar y tratando de que sea exitosa.